Daniel capítulo 3, vamos a leer de los versículos 8 al 30. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El traje del nuevo emperador es el título de un cuento también conocido como El rey desnudo, escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837. La historia es una fábula con un mensaje de advertencia. El mensaje dice: no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. La versión de Andersen está basada en una historia recopilada por el infante don Juan Manuel
en su obra titulada El conde Lucanor, es español. Es un libro de cuentos escrito entre los años 1330 y 1335. Andersen no conocía el original en lengua española, pero había tenido acceso a una traducción de este libro en alemán, que se tituló, en el lenguaje alemán, Así es el discurrir del mundo, y en ella se basó para escribir su versión. Y esta es su historia. Hace muchos años, así empiezan los cuentos, hace muchos años, vivía un rey que era comedido en todo, excepto en una cosa: se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó a Guido y a Luigi Frabuto decir que podrían fabricar la tela más suave y delicada que se pudiera alguien imaginar. Esta prenda tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquiera que fuera un necio o un incapaz en su cargo. Así que los necios no la podrían ver, y los que fueran incompetentes tampoco la podrían ver. Por supuesto, no había prenda alguna, y estos pícaros simulaban que trabajaban esmeradamente con el tejido, pero en realidad se quedaban con el tejido y con el dinero que les pagaban por hacer este suntuoso traje. Sintiéndose algo nervioso acerca de sí mismo, el rey envió primero a 2 de sus hombres de confianza para que vieran el traje. Ninguno de los dos admitió que era incapaz de ver la prenda. Al contrario, comenzaron a decirle al rey: ¡guau! ¡Vaya traje tan espectacular que el sastre te está haciendo! Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán necio era su vecino si alguno decía que no lo veía. El rey decidió estrenar su traje en un día de fiesta especial con desfile. Los pícaros estaban ayudándole a ponerse el traje con todo aquello que le envolvía y que le hacía ser un traje suntuoso. Y el rey salió al desfile. Por supuesto, no admitió que no podía verlo, porque si decía que no lo veía era un necio y un incompetente, así que por supuesto que lo veía. Pensó que si decía que no lo veía, pues entonces el reino se le acababa. Así que por supuesto que lo veía. Toda la gente del pueblo alabó el traje, temerosos también de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo. Finalmente un niño dijo: «¡Pero si el rey va desnudo!». Si al niño se le ocurre hoy en día decir ante alguna de las mentiras que nos cuentan que es mentira, el niño acaba frito en una cacerola. Menos mal que en aquel tiempo le hicieron caso al niño y la gente empezó a hablar hasta que toda la multitud gritó que el rey iba desnudo, evidentemente. Así que la moraleja que comenté al principio es: no tiene por qué ser verdad todo lo que el mundo piensa que es verdad. Miles de personas en la llanura de Dura se postraron ante una estatua de 30 metros de altura, de oro puro, erigida por Nabucodonosor. Y debió ser impactante ver toda esta gran multitud arrodillada y 3 hombres en pie. 3 hombres en pie. Nos preguntamos, ¿dónde estaban los judíos? Que supuestamente, a lo mejor, conocían la ley de Dios. Bueno, la cristiana no la conoce, imagínate tú los judíos. A lo mejor debían conocer el segundo de los mandamientos, a lo mejor. Los vemos de rodillas, siguiendo la misma corriente idolátrica de todos los que allí estaban, honrando a la estatua. Esta es una evidencia que muestra la razón de por qué la cristiandad está hoy como está. Está como los judíos de aquel tiempo, exactamente igual. En este punto de la historia, Sadrach, Mesach y Abednego tendrían en torno a 20 años de edad. Atención, 20 años de edad. Vaya fortaleza, vaya valor. Para mantener su identidad y sus convicciones, desde que llegaron a Babilonia, tuvieron que haber sido enseñados con firmeza en la palabra de Dios por parte de sus padres. Esto es inevitable. Esto conlleva una dedicación bastante consciente en la formación de sus conciencias frente a la moda de su época, que negaba completamente a Dios y a su palabra, y por lo cual les llegó este severo juicio.
No fue por casualidad el juicio, fue porque había antes un antecedente bastante importante. Así que hoy vamos a ver 3 puntos en el desarrollo de nuestro sermón. Vamos a ver, en primer lugar, un engaño masivo, en segundo lugar, una consecuencia legal y, en tercer lugar, una responsabilidad legal. Vamos a ver nuestro primer punto, un engaño masivo. Este edicto real, con lo que implicaba respecto a los 10 mandamientos, puso de nuevo a prueba la fe de estos jóvenes. Puso a prueba sus convicciones, su confianza en Dios, su temor a los hombres, su soledad en medio de un país pagano al que habían sido llevados por la fuerza, desarraigados de sus padres, de su familia, tomados cautivos, a lo que añadimos el hecho de que todos los judíos que fueron tomados cautivos con ellos se dejaron arrastrar por la imposición del rey y se postraron para adorar a la estatua. Pero esto tampoco les resultaba nuevo. No es la primera vez que lo hacían. Es que estaban en esta situación por ser idólatras. Entonces, ¿qué más nos da? Si tomamos a Neptuno, le ponemos una capa y le llamamos San Pedro y seguimos haciendo de rodillas exactamente lo que hacía el paganismo. Porque esto es lo que hace la Iglesia de Roma. Simplemente le ha puesto una capa a Neptuno y es San Pedro ya. Todo arreglado. Pues esto es lo que está pasando aquí. Si ya tenían en su actividad natural una adoración idolátrica, pues cuando le pusieron otro ídolo delante, rápidamente se pusieron de rodillas sin inmutarse. El segundo mandamiento de la ley de Dios pulverizado, como hace hoy la Iglesia de Roma y la ortodoxa, pulverizado. Sobresale el hecho de que ellos, estos 3 hombres, estos 3 jóvenes, juntamente con Daniel, no fueron voluntariamente a trabajar a otro país para mejorar su economía. No. Tampoco tenían la opción de que cuando quisieran podrían volver al hogar de sus padres y encontrar su casa y a sus padres allí esperándoles alegremente y diciéndoles, bueno, por fin has vuelto, porque ni sus casas existían y es más que altamente probable que a sus padres los hubieran ejecutado. Tampoco fueron a realizar estudios de posgrado, y estaban por eso en un país lejano al suyo. Ni tampoco estaban de vacaciones para conocer una nueva cultura, tampoco. La situación real es que fueron arrancados de su entorno por una guerra cruel, donde murieron miles de judíos, y miles de judíos también fueron llevados cautivos a Babilonia, como un juicio de Dios a causa de que la nación se había olvidado de la ley de Dios y que había rechazado su palabra. Esto era un juicio por desatender por completo la ley de Dios. Además, este pueblo de Israel se unió a la moda de pensamiento de sus vecinos y se negó tajantemente a escuchar a los profetas que les hablaron desde temprano y sin cesar. No oiremos nada de lo que nos digan los profetas, nada. El resultado final fue el mismo que hoy tenemos. Dios ejecutó sus juicios. Pero curiosamente, y como pasa hoy también, la mayor parte de los judíos no identificaron este juicio de Dios. No lo identificaron con su idolatría, ni con atentar contra la ley, ni con el desprecio que mostraban hacia las advertencias que a través de los profetas les llegaron. No lo identificaron. En el lenguaje que encontramos por parte de los judíos, dirigido a los profetas, se mantiene una tónica especial. No oiremos. Lo que tengas que decirnos, no oiremos, no oiremos. Si entráis en el libro del profeta Jeremías y ponéis en un buscador no, veréis las veces que aparece no. No, 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 no. Y además, siempre que nos profetizas mal. Así que, ¿cómo no te vamos a matar? Pues eso es exactamente lo que hicieron con casi todos los profetas. No pasa nada en el mundo en el que estamos, no pasa nada. Vivimos tan tranquilos. Hoy tenemos para comer. Qué bien. Todo está en paz. Nadie nos está engañando. Nadie. Vivimos tranquilamente, decían ellos, haciendo tortas para la reina del cielo, porque cuando dejamos de adorar a la reina del cielo, vienen maldades sobre nosotros. Fijaos lo que dice Jeremías 44:17.
ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, no de la boca de Dios, de la nuestra. Es decir, cuando vamos a adorar, no adoramos según Dios, sino según a nosotros nos conviene. Esta es la adoración que tenemos en la cristiandad. Según a mí me conviene. Pues esto es lo que están diciendo estas mujeres. Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Hoy se llama María, la Virgen María. En aquel tiempo tenía otro nombre, pero es exactamente lo mismo, estamos igual. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Idólatras que somos, y no pasa nada. Así que a lo mejor no somos idólatras, porque todo nos va bien. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Conclusión, pues seguimos en la idolatría, porque nos va fenomenal. Nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? No. Ah, no, ¿y entonces qué estabais haciendo? Es como lo que leíamos en cultos pasados, que estaban endechando a Tamuz, que era un dios pagano. Pero no estaban haciendo eso. No. Aquí están haciéndoles tortas y libaciones y haciendo de todo a la diosa del cielo. Pero ellos dicen, ¿acaso hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Hombre, por supuesto que no. Esto es lo que a ti te parece, esto es lo que tú ves, pero no es lo que están haciendo. Ese es el engaño. Que tú ves muchas cosas absurdas, pero lo que tú ves no es así. No. Es decir, lo que crees que estamos haciendo no es lo que estamos haciendo. No le estamos tributando culto a la diosa del cielo. No. Así que con este trasfondo social, los juicios de Dios los asumieron como que eran cosas de la vida, sin más. Sin más. Y no quisieron ver a Dios cumpliendo su palabra. El engaño de la idolatría era tan atroz que sus mentes no podían saltarse la moda religiosa del momento, sino que estaban completamente entregados al engaño, completamente, sin que la mente funcionara, completamente. Pero si se leyeran los mandamientos sabrían por dónde van los tiros. No. Por esa razón, exceptuando en este caso a estos tres jóvenes, todos los demás judíos se postraron a rendir tributo a la estatua de oro de Nabucodonosor. Los profetas les habían advertido severamente sobre su conducta, pero cuando alguien no quiere ver, no ve. Y entonces Dios envía, dice la Escritura, un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Es decir, ya que se te presenta la verdad y reniegas de la verdad y no quieres verla, pues entonces el Señor hace una obra increíble, y es que envía un espíritu de mentira para que no tengas otra cosa más que la mentira. Y ahí sigues avanzando. Y como ocurre hoy, todo el lenguaje que se usa es exactamente al revés. Lo que tú ves no es lo que parece. No es así. No. Hablan de paz. Paz. Pero estamos en guerras continuas. Y además con inversiones más que millonarias. Hay que darle de comer a los pobrecitos de África. Pero enviamos armamento sin parar a las guerras. Nos hablan de libertad, pero vivimos en esclavitud. Cada vez hay más normas, cada vez restringen más la libertad, cada vez hacen más cosas para limitar la libertad de las personas. Hablan de amor en las iglesias, pero quieren decir ilegalidad, porque va todo en contra de lo legal. No es el amor por la verdad, es el amor permisivo, donde todo vale. Puedes hacer lo que te dé la gana y todo da igual. Hablan de vida, cuando quieren decir muerte. ¿Alguno de vosotros tiene un seguro de vida? Pues es un seguro de muerte. Pero fijaos cómo se cambian los términos. Porque si dicen, ¿te quieres hacer un seguro de muerte? No, hombre, no. Ahora, ¿te quieres hacer un seguro de vida? Hombre, claro que sí. Este es un ejemplo, pero me remito a otras cosas bastante más delicadas, que no voy a mencionar. Hablan de progresismo, cuando quieren decir el proceso de pensamiento más absurdo que uno se puede imaginar. Ese es el progresismo.
Lo cierto es que es bastante absurdo inclinarse ante un trozo de madera, de hierro o de metal, fabricado por el mismo hombre, y atribuirle a eso que acabas de crear poderes milagrosos que te van a salvar en las batallas. En fin, algo en el cerebro no funciona. Algún trozo de metal se debe haber quedado dentro, o quizá de serrín, quizá. Y esto que ha ocurrido en todo el mundo pagano, esta idolatría atroz, se integró en Israel y se ha integrado en la cristiandad. No nos muestra en nuestra época que estamos en una sociedad dominada por el absurdo. ¿No os parecen absurdas muchas de las decisiones que se toman y de los planes políticos que se hacen y de mil cosas que se desarrollan desde la sociedad? ¿No es absurdo? Es por eso que deberíamos estar más que instruidos en la palabra y en conocer los métodos engañosos de Satanás, que a través de todas las instituciones sociales perjudica a la Iglesia siempre. La ingeniería para el dominio de la mente persigue programar a la población primero para responder de forma sumisa al abuso de poder y luego para permanecer ciega, sorda y muda frente a las evidencias sobre la falsedad de lo que está ocurriendo. Esto es lo que pasaba en Israel. Y no tenían ingenieros psicólogos. Pero como el hombre es el hombre, creatividad para el mal no le falta. Si tiene que hacer alguna cosa bien, tiene que estudiar en la Sorbona, 17 títulos, 20.000 horas de estudio. Ahora, para hacer algo mal, así, todo. Es creativo de forma increíble. Esto es lo que pasaba en el cuento de Andersen, para que todos dijeran que el rey llevaba un traje de gala. Pero todos estaban engañándose a sí mismos y al resto. Y todos podemos ver las decisiones sumamente absurdas que se toman desde el poder político, y esto no es porque son incompetentes, sino porque hay una intencionalidad superlativa para el engaño. Por esto es también lo que ocurre, con la cristiandad, donde, como hemos dicho mil veces, sus cultos de adoración son absurdos en la mayoría de los casos. Absurdos. El desconocimiento de Dios es casi absoluto. Y ocurre lo mismo que en la llanura de Dura, que aquella inmensa muchedumbre, entre los que había miles de judíos, no opusieron ninguna resistencia para no ponerse de rodillas, porque para ellos aquello era normal. Para ellos aquello era normal. ¿Por qué las iglesias adoran como adoran? Que es un culto profano y blasfemo. Porque para ellos es normal. Es normal. Por eso están así las iglesias. Nos debemos situar en la mente de aquellos judíos para ver que la adoración había sido corrompida por intereses políticos. No olvidemos que a la muerte de Salomón, Roboam pone medidas más estrictas, se divide el reino, y Jeroboam pone en cada uno de los extremos del país un becerro para ser adorado y evitar que Israel fuera a Jerusalén a rendir culto a Dios, y esto le iba a trastocar un poco sus planes políticos. Entonces impuso la idolatría. Pero, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se levantó para decir, por aquí no vamos a pasar, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios lo prohíbe tajantemente. No. Se sometieron servilmente al poder. ¿Por qué no se fijaron en el segundo mandamiento? ¿Por qué no le hicieron caso a los profetas que les advertían severamente de la situación en la que estaban? ¿Cómo es que no les escucharon? Realmente no quisieron reconocer que estaban siendo engañados por el poder político. No lo quisieron reconocer. Y por el poder religioso. No lo quisieron reconocer. ¿O es que, como hiciera el rey de nuestra fábula, para que no les acusasen socialmente de no ir con la corriente, aceptaron esa ilegalidad que es atentar contra el segundo mandamiento? Porque esto explica la incredulidad, la cerrazón, la negación de todos ellos a reconocer que habían sido manipulados y sometidos por sus propias autoridades a un régimen de idolatría. ¿Quién pensaría que nuestras propias autoridades nos engañaran y nos llevaran a la muerte? ¿Quién podría pensar esto?
Pues es lo que pasa hoy. Como las autoridades de aquel tiempo llevaron a la muerte a toda su nación, a la muerte eterna, por meterles la idolatría, inocularles la idolatría. Y todos fueron al infierno, porque hasta las 10 tribus desaparecieron. ¿Qué es lo que ocurrió con este pueblo que tuvo la palabra de Dios, que tuvo una gran cantidad de normas para la vida y además los 10 mandamientos para que actúe en contra absolutamente de toda la revelación y en contra de todo el sentido común, porque los 10 mandamientos tienen todo el sentido común, si los estudias? ¿Qué les pasó? El asunto es, o la pregunta que nos debemos hacer, ¿hay algo peor o más degradante que te digan repetidamente que lo que claramente está sucediendo y que tú estás viendo, esto no está sucediendo? Además, que te digan que lo que no está sucediendo, está sucediendo. Y quien tenga oídos para oír, lo entenderá. Esto es lo que tenían delante de sí aquellos adoradores. Tú ves que todos estaban de rodillas ante la estatua. Pero eso no es lo que estaba pasando. Tú ves cómo la Iglesia de Roma se pone de rodillas ante sus ídolos. Pero eso no es lo que está pasando. Tú le preguntas a alguno de ellos y le dices, tú eres un idólatra porque te pones de rodillas delante de una imagen. No, no es lo que tú estás viendo, no es así. No, no es así, pero estás de rodillas, sí, pero no. Tú ves todo lo que se está produciendo en el entorno de las iglesias evangélicas, que son movimientos sensacionalistas. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos adorando de verdad a Dios. Lo que pasa es que el Espíritu se mueve y nosotros nos movemos con el Espíritu. Tú ves que afirman que dicen tener el don de las sanaciones milagrosas, pero tú no ves a nadie que se sane. Pero sí los hay. A mí me han contado que hubo uno que era un amigo de un primo que tenía un cuñado cuyo sobrino resultó que le crecía una pierna. Vaya. También resucitan muertos. Pero estuvimos en el cementerio y allí nadie se levantaba. Pero sí, ellos también tienen el poder de resucitar muertos. También hablan el lenguaje de los ángeles. Tienen el don de las lenguas. Claro, como nosotros nunca hemos oído hablar un ángel, cuando ellos hablan no sabemos si es un ángel o es un demonio. Más bien yo me inclinaría por lo segundo. Pero lo que tú ves y lo que tú oyes no es ni lo que ves ni lo que oyes, es otra cosa. O sea, entonces ¿a qué estamos jugando? Es todo el absurdo absoluto, el absurdo. En los entornos cristianos un poco más severos, que se ponen a protestar ante las clínicas abortivas por el asesinato que se está cometiendo. Pero eso no es un asesinato. No, solamente descuartizamos a un bebé en el seno materno. Pero no es un asesinato. No, es una verruga. En los centros educativos no puedes dar tu opinión sobre algo que se esté planteando porque entonces te acusan de delito de odio. Pero es que es mi opinión como cristiano, pues no la puedes dar porque eso es delito de odio. Pero sí, el otro sí puede dar todo lo que quiera y llevarnos a nosotros al paredón, eso sí. Pero nosotros no podemos hablar. No puedes decir tampoco que hay un engaño atroz por parte del poder civil porque entonces eres un negacionista. Ya estamos con la frasecita. ¿Le podemos decir también negacionistas a todos los que no creen en Dios? Porque son negacionistas, ¿no? Pero si a nosotros se nos ocurre decirle a un ateo que es un negacionista, vamos, nos corta la cabeza a la de 3 por delito de odio. Tienes que ver al rey vestido. Y si no lo ves vestido, es que eres un necio. Así que nada, estamos rodeados de necios que todos ven al rey vestido, cuando va desnudo. Esto es lo mismo que Nabucodonosor estaba haciendo en aquel tiempo, aunque lo hacía por el bien del imperio. Nadie se cuestionó si era absurdo ponerse de rodillas ante una estatua de oro, y mucho menos los judíos. Ni se lo plantearon. Igual que la cristiandad de hoy, que no identifica ningún engaño en nada, sino que más bien se adelanta en el camino ancho a los que van por él, se cree todos los cuentos que cuentan desde todos los poderes e instituciones, sigue a su aire con el amor rosa saltando de flor en flor y nada más le importa. Solo que alguna de estas flores lo mismo es la entrada al infierno, que seguramente donde muchos acabarán por listos.
La ventaja de aquel tiempo respecto al nuestro es que el poder luchaba por el bien y la grandeza del imperio. Pero hoy no. Hoy vemos exactamente todo lo contrario, que desde el poder político luchan por hundir a la nación y desde el mundo religioso viven en el mundo de las ilusiones y del circo, entreteniéndose en medio de la diversión religiosa. Por eso no nos sorprende que la mayoría de la cristiandad no vea al rey desnudo. El rey lleva traje ceremonial de púrpura carmesí, coronado de angelitos alrededor. Esto es lo que ven. Pero el rey está desnudo. La razón única que encontramos para todo esto es que el Señor los ha entregado a un espíritu de mentira. Y todo está cerrado. Todo está cerrado. Al igual que hicieron estos tres jóvenes, nosotros sí que tenemos la responsabilidad de permanecer en pie a pesar del engaño atroz que se produce en la ciencia, en las artes, en las letras, en la política, en la religión. Debemos mantener nuestra posición basada en las Escrituras, profundizando en las Escrituras, y con el conocimiento que nos aportan debemos defender nuestras convicciones y distintivos cristianos, que no están a la venta. En segundo lugar, vamos a ver una consecuencia legal. Que estos tres jóvenes eran diferentes a todos sus compatriotas queda más que evidenciado. Ellos habían sido enseñados por sus padres en el deber de honrar a Dios y obedecer la ley. Casi nada. Al contrario de lo que hicieron sus compatriotas, en estos tres jóvenes no encontramos justificaciones ni excusas ni otra cosa que no sea obediencia a la ley. Segundo mandamiento, a rajatabla. Si tenemos en cuenta que Nabucodonosor era un rey absolutista, que su palabra era la ley y que nadie le podría llevar la contra, el que estos tres jóvenes no se sometieran a su mandato le llenó de ira y estaba fuera de sí por este atentado contra su autoridad. Esto provocó que mandase a sus soldados, como hemos leído, para que el horno tuviera una temperatura 7 veces más caliente de lo normal, y cuando fueron a arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego, los mismos soldados fuertes que los describe así la Escritura, murieron en el intento. Cuando Nabucodonosor se asoma para verlos arder, se queda perplejo porque ve a 4 hombres, no a 3. Esta es la primera realidad que le confronta ante su mente despierta, porque Nabucodonosor era un hombre inteligente y humilde a la vez. Muestra rasgos de soberbia, pero también muestra rasgos de humildad. El Dios omnipotente que le perturbó enviando el sueño donde él era la cabeza de oro en aquella gran estatua, se preocupa también de proteger a su pueblo, y el aspecto del cuarto ser que está en el horno, Nabucodonosor lo define como hijo de los dioses. Y no es otro que el Hijo de Dios, el que está en el horno de Babilonia, juntamente con estos tres jóvenes. Y es él quien protege cada cabello de los que pertenecen a su pueblo. Ellos han hecho todo lo que tenían que hacer, es decir, cumplir estrictamente con los mandamientos. Y no se inclinaron ante la estatua. Y luego descansan en Dios, a pesar de que había un decreto que decía que si no se arrodillaban ante la estatua, acabarían en el horno. Pero aquí se cumplió la promesa de Dios a su pueblo, literalmente en un texto que aparece en Isaías 43. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Literalmente ocurrió así. Esto no quiere decir que siempre ocurre, pero quiere decir que en la voluntad de Dios a veces ocurren cosas. Mientras vemos al mundo entero cómo se postra y está rindiendo culto al hombre, al poder, nos encontramos a la iglesia verdadera simbolizada en esta historia con estos tres jóvenes que están manifestando sus convicciones profundas del Evangelio en sus vidas, cómo ha actuado la palabra en sus vidas, cómo mantienen su fidelidad a Dios en medio de una situación enormemente hostil. Y encontramos también cómo aquel que fue clavado en la cruz siglos después, venciendo a los enemigos del hombre, está presente en estos momentos donde tres de su pueblo están manteniendo con firmeza los principios fundamentales de la fe. Y por eso allí, en vez de haber 3 personas, hay 4.
¿No dice Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Estamos en una batalla tras otra en este mundo, donde nada es lo que parece. Nada. Nada. El engaño en la ciencia es extraordinario. El engaño en el cumplimiento de la ley, tanto la civil como la religiosa, es extraordinario. La verdadera religión casi ha desaparecido. Y todo esto nos debe dar aliento para mantener con firmeza nuestros distintivos cristianos, siendo más constantes en la oración, al ver la corrupción y el engaño que nos rodea, a fin de que el Señor nos mantenga en nuestra posición por medio de su palabra y su espíritu. Pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra, no en el parque de atracciones, en una guerra. Estos tres jóvenes no sabían de antemano si Dios los entregaría a la muerte, que era lo más probable, o los salvaría. Todo estaba en las manos de Dios, y así lo expusieron. Dios puede salvarnos, pero si no nos salva, que sepas, oh Rey, que no nos vamos a poner de rodillas. Es decir, nos da igual lo que hagas con nosotros, pero de rodillas no nos vamos a poner. Esto tiene diversos aspectos e involucra cómo la fidelidad a Dios en distintos ámbitos también debemos mantenerla. Hay hermanos que han dejado sus negocios y se han negado a trabajar el domingo por obediencia a la ley de Dios. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, pero el Señor sabe que yo santifico el día de reposo. Solamente hay profesiones muy específicas donde está permitido trabajar el día de reposo, pero el resto no. No vamos a hacer como algunos que venden en los mercadillos los domingos y dicen, bueno, para nosotros el día de reposo lo pasamos al lunes, pero lo pasas porque tú lo dices, pero la Escritura no lo dice, es porque a ti te interesa para tu negocio, pero esto no es lo que dice la Escritura. Así que hay que buscar los medios y maneras para salir de esa situación y no violar el día de reposo. Hay hermanos que han cambiado su lugar de residencia cómoda a fin de tener una iglesia cerca donde ser instruidos y compartir con el pueblo de Dios. Y han dejado muchas comodidades para estar al lado de una iglesia. Mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes, que esperan pacientemente a que el Señor les provea de una pareja piadosa y permanecen esperando en Dios a pesar de que los años siguen pasando y esperan en Dios. A todo esto nos lleva el temor a Dios, a hacer todo lo que está al alcance de nuestra mano y luego esperar en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Escritura. Y esto lo tenemos que grabar continuamente en nuestra mente para que el corazón no nos engañe y nos lleve a hacer cosas que no debemos. Esto es la fidelidad a Dios. En tercer lugar, hay una responsabilidad legal, porque servir a Cristo conlleva mucha presión, porque no siempre queremos obedecer sus mandatos, ya que hay algo a cambio que perdemos. Estos tres jóvenes no sabrían si acabarían con vida. Vamos, más bien pensarían que ese era su último día sobre la tierra. Entonces iban a perder su vida a cambio de la obediencia. Siempre cuando vamos a obedecer hay algo que vamos a perder. Siempre. Servir a Cristo conlleva decir no a muchas cosas. No. Servir a Cristo conlleva tomar decisiones que acarrean cambios incómodos e importantes en la vida. Servir a Cristo conlleva en algunos casos la muerte. En otros, la pérdida de bienes. Cuando leemos Hebreos 11 al final del capítulo, fueron aserrados, pasados a filo de espada. No sé si alguien se ha hincado alguna vez una aguja en un lugar indebido. Sí, haciendo algo, se ha cortado con un cuchillo. Pues imagínate que tienes una espada de 1,5 metros y te la clavan entera hasta que te mueres. Lo mismo te duele un poco, pero es que muchos cristianos de la antigüedad pues murieron así. Además, cuando leo lo de aserrados, me imagino ahí a alguien escogiendo un serrucho, haciendo algo en una pierna, pero bueno, es médico y tiene algún sentido. Pero es que eso lo hacían para provocar el máximo de dolor posible. Y muchos murieron así por causa de la fe. Por lo tanto, servir a Cristo conlleva, en algunos casos, la pérdida de la vida. Dios, desde luego, no promete librarnos de las grandes pruebas ni de las dificultades, y esto es lo que vemos en la historia de estos tres jóvenes. Es lo que vemos a lo largo de todas las Escrituras con aquellos que están determinados en servir a Dios. Siempre hay un precio que pagar, siempre hay un precio que pagar.
Abel tuvo enfrente a Caín por la forma de adorar y lo mató. Los profetas tuvieron enfrente a todo el pueblo de Israel por la forma de adorar y los mataron. Los apóstoles tuvieron enfrente a los judíos y a los gentiles por su forma de adorar y los mataron. ¿Qué vamos a decir de Cristo? Es en la adoración donde se consolidan las convicciones de acuerdo a lo que la palabra predicada con rigor nos demanda. Volvemos a la adoración. Es aquí donde está el núcleo fundamental. El tema que es el origen de todos los males es la adoración. Es aquí donde se definen nuestras creencias, es donde se asientan nuestras convicciones, es donde se nutre nuestra conciencia y se moldea, es donde salen a la luz los principios que necesitamos abrazar para que consoliden nuestras convicciones. La evidencia contundente que tenemos es que si nosotros estamos en el horno de fuego, cuando estemos en medio de esta situación, si obedecemos su nombre, Él estará con nosotros. Esta es la promesa. Yo estaré con vosotros. Tenemos que recordar a menudo que Dios pone a su pueblo en este tipo de serias dificultades para hacernos madurar y para probar nuestra fe. Pero Él nunca se olvida de nosotros. Nunca. Él sostiene a su pueblo en medio de la prueba, como ocurre aquí, en nuestra historia. Recordad que Daniel y sus amigos eran intachables en su conducta, con principios fuertes en su conciencia, con convicciones integradas firmemente en su mente. Entonces uno podría pensar, ¿y cómo es que hombres así les sobrevienen todo este tipo de amenazas de muerte? Es que van de oca en oca, van de muerte en muerte desde que han entrado en Babilonia, bueno, ya arrancados de sus familias, ya es una desgracia monumental. Cuando eran adolescentes, imaginaos si a nosotros de adolescentes nos arrancan por la fuerza de nuestra familia y los matan a todos ellos. Es un desastre colosal, amargaría nuestro espíritu. Pero ellos siguieron manteniéndose firme en medio de tan terrible situación. Con el asunto de la comida, cómo se negaron a aceptarla. Con el asunto de quién iba a descubrir el sueño de Nabucodonosor, bajo pena de muerte también, porque nadie le decía a Nabucodonosor lo que había soñado. Y ahora otra vez aquí otra pena de muerte. ¿Por qué van de una pena de muerte a otra? Si el Señor les podía haber utilizado para hacer grandes cosas y vemos que van de aflicción en aflicción. ¿Cómo es que Pablo, siendo tan útil para la extensión del Evangelio y abrir el camino a los gentiles para la salvación, tuvo tantos problemas que quebrantaron su salud y le llevaron a la muerte también? Pero era problema tras problema. ¿Cómo se evidencia la fe? Pues ahí tenemos el capítulo 11 de Hebreos que nos detalla ampliamente toda la grandeza de la fe y todas las pruebas a las que la fe nos puede llevar. ¿Cómo se ejerce la fe? En la batalla. En la batalla, luchando contra nuestro corrupto corazón que no quiere someterse a la palabra, luchando contra este mundo que continuamente nos envuelve en sus redes, y nunca mejor dicho lo de sus redes, para engañarnos. Luchando contra Satanás, que está muy atento para lanzar sus zarpas sobre nosotros y devorarnos. Estos son nuestros enemigos. Pero solo la fe, que es creer a Dios, conocerle por medio de estudiar profundamente su palabra, hacer uso de sus promesas, identificar al enemigo, tomar los recursos de la Escritura para defendernos de tantos ataques, es lo que nos hace estar firmes, la fe. Pero la fe tiene que estar nutrida con el conocimiento, para que podamos hacer frente a los dardos del maligno. No olvidemos que siempre hay un horno para la Iglesia. Había un horno en Egipto, había un horno en Babilonia, hubo un horno para Cristo, que ahora veremos. Hubo un horno en Roma, para los primeros cristianos, los 2 primeros siglos, 10 terribles persecuciones que casi acaban con ellos. Hubo un horno en el siglo XVI, con la Reforma. Y hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo en un horno, aunque la cristiandad no se dé ni cuenta de lo que está pasando. Pero está postrada de rodillas ante el Dios de este mundo, como en aquel tiempo lo estaban los judíos ante la estatua de Nabucodonosor. Pero como aquello de la estatua para ellos era normal, porque siempre lo habían hecho, no lo identificaron. ¿Y hoy qué hace la Iglesia? No identifica nada. 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 Los principios de justicia están siendo erradicados. Las familias están siendo atacadas con una voracidad extraordinaria, como ocurría en Israel,
con los resultados idolátricos que vemos en la multitud de los judíos que debían haber actuado como Daniel y sus amigos y no actuaron así. Pero no hay conciencia de que esto se esté produciendo. No hay conciencia. En la cristiandad no hay conciencia. Es porque Daniel y sus compañeros fueron instruidos en el temor de Dios que hicieron lo que hicieron. De ahí la importancia de la familia, de instruir a los niños en el temor de Dios desde pequeñitos, desde que gatean. Nos comentaba el otro día Valentín. Mi mujer, Viorica, me ha dicho que el niño tiene 2 años. Que hoy el niño se ha pasado un poco y ha recibido algo de mano para corregirlo, con 2 años. Pues efectivamente, como no lo corrija con 2 años, cuando tenga 20 y lo empiece a corregir, vamos a ver quién corrige a quién. Desde luego la madre al niño no. Y muchos vienen aquí a la iglesia con niños ya que son adolescentes. Ay, pastor, a ver si mi niño hace esto o lo otro y se vuelve buena persona y es obediente. Pues hombre, si no se lo has dicho cuando tenía 2 años, ahora que tiene 20, imagínate. Yo ya les digo a Miguel y a Enis que a ver si descubren la píldora, que uno se lo da a las personas que vienen así y los cambian de la noche a la mañana, pero nada, todavía no me han facilitado la fórmula ni la píldora para que esto ocurra. Pero aquí el único arma que tenemos para que eso no ocurra es enseñar a los niños desde que gatean en el temor del Señor, desde que gatean. Tenemos enemigos en todos lados, porque ahora hay una élite de poder que gobierna sobre los gobiernos y que dice abiertamente que su religión es satánica. Claro, esto a la cristiandad, lo de Satanás le queda un poco de lado porque no se termina de creer. Pero ellos mismos lo dicen, así que si ellos lo dicen, a lo mejor llevan razón. Si pasamos por alto las aberraciones que hacen, lo que sí hay que saber es que conocen perfectamente los principios cristianos y que conocen las Escrituras. Ya hemos visto con las dimensiones de la estatua, en los números que nos pone la Escritura, cómo sale el 6, que quiere parecerse al 7, y los simbolismos que tienen el 6 y 7 en la Escritura. Cómo siempre quiere llegar a ser, pero nunca va a llegar, pero siempre todo es para mal, siempre todo es para mal. Copia del 7 para mal. Todo lo hace respecto al 7 para mal. Y los poderes de este mundo copian todo de la Escritura para mal. Nos observan y nos copian. Su propósito es darle la vuelta a la moral cristiana con el fin de erradicar los valores cristianos y eliminar a Dios y a la Iglesia de absolutamente todo. Que no aparezca en ningún sitio. Bueno, ya veis que en la Constitución de la Unión Europea lo quieren erradicar. Ninguna mención al cristianismo. Claro, porque todos somos marcianos. ¿Nuestra cultura es cristiana? Pues no es cristiana. Tal y como lo fue en aquel tiempo, hoy también la familia es fundamental para fortalecer la Iglesia. Necesitamos columnas fuertes que la sostengan a la Iglesia. Y estas columnas son las familias. Estas son las columnas de la Iglesia, las familias. Los que tienen el poder en este mundo están intentando herir de muerte todo lo que esto conlleva. Por eso fomentan el aborto, la eutanasia, destruyen la conciencia con sus ideologías sectarias y con esto muestran que son hijos de su padre el diablo, que es homicida y mentiroso. Es exactamente como están actuando. De la misma manera que era que en la Reforma todas las áreas de la vida se vieron integradas, impregnadas e impulsadas por el Evangelio, las artes, las ciencias y las letras, y todo despegó, y todos los países que abrazaron la Reforma despegaron, eso es también lo que ellos están haciendo a la inversa, en negativo. Se están introduciendo en todas las áreas de la vida humana para corromper toda la sociedad desde dentro. Hacer todo trivial, infantil, absurdo, por supuesto inmoral. Pero esto es la progresía. Bienvenidos al mundo del futuro. Por eso es tan importante que cada cabeza de familia sepa, conozca e identifique a los enemigos de la conciencia que acaban siendo los enemigos del alma, para que pueda instruir a sus hijos en el temor de Dios, mostrándole por dónde vienen los ataques. No solamente Dios existe y tiene un plan maravilloso para la vida, como dicen los evangelicoides. Hombre, no. Vamos a profundizar qué es lo que dice la palabra de Dios, por dónde vienen los ataques, cómo identificar al enemigo, cuáles son sus tretas, sus maniobras, sus armas para la destrucción de las conciencias. Cómo debemos defendernos, porque tenemos que tener argumentos. Pablo dice que tenemos que ser instruidos en justicia. Pues ¿cómo esto se lleva a cabo? Tenemos que profundizar en las Escrituras para ver la justicia que emana de los 10 mandamientos. Este debe ser nuestro baluarte.
Esto es lo que hicieron las familias de estos jóvenes que encontramos aquí y por eso hicieron lo que hicieron estos jóvenes, por eso. Solo podemos mantener iglesias fuertes si tenemos familias fuertes, que tienen destreza con las armas, que tienen identificado al enemigo y que saben cómo luchar desde sus hogares y desde la iglesia para que mantengamos nuestra posición frente al mal con firmes convicciones, a pesar de lo que nos cueste. Como el pueblo de Israel no detectó el engaño, no detectó a su enemigo y no actuó en consecuencia, pues vino el juicio. Pero estamos nosotros exactamente igual, quiero decir la cristiandad. Estamos igual. Por eso es importante que fomentemos la lectura en nuestros hijos, para formarles en todas las áreas del conocimiento. Y ahí podrán ver el alcance del Evangelio en la vida de los hombres y cómo fue proclamado tras la venida de Cristo y expandido a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Deben saber historia, que no le cuenten cuentos, debe saber historia. Hay que irse a libros antiguos que todavía nos cuentan de verdad la historia. Si leéis un libro de hoy, olvídate de la historia. Es otro cuento más. Tenemos que irnos a libros del pasado. Si estudian todo esto, podrán ver cómo en la Edad Media, rodeada de ignorancia y superstición y de idolatría, fue la Reforma y su impacto en las sociedades y en las naciones la que ha traído el progreso y ha reconocido la gran obra de Dios en la creación y en la salvación. Una obra que ha sido también anunciada por la Iglesia hasta lo último de la tierra, con el impacto que supuso la Reforma. Es por esto que podemos mirar con esperanza al futuro, porque Dios se vale de hombres formados en el contexto de la familia para cumplir sus propósitos soberanos en este mundo. Eso de que estamos aquí y bueno, que todo sea la voluntad de Dios, hombre, a lo mejor tú tienes que hacer algo. Es como si llegamos allí a la llanura de Dura y bueno, que sea la voluntad de Dios, yo me arrodillo como todo el mundo y que sea la voluntad de Dios. Pues no, nosotros hemos sido puestos aquí para ser luz y para ser sal, así que algo tendremos que hacer en lo que está al alcance de nuestra mano. Todos estamos implicados en esta batalla, porque todos pertenecemos a familias, y son las familias, repito, las que constituyen las columnas de la Iglesia. Esto nos da lo que necesitamos para hacerle frente a los engaños de este mundo. Como conclusión, estos jóvenes estaban en sintonía. Tenían un mismo sentir. Oraban juntos. Y esto es lo que se espera también de nosotros como Iglesia. Estamos ante un ataque colosal y debemos unir nuestras fuerzas para defendernos, protegernos y a la vez seguir proclamando el Evangelio que libra a las personas de las garras del error, del engaño y de la ignorancia en todos estos ámbitos. No se trata de un tema religioso, se trata de la vida y de la vida eterna. Por lo tanto, todos los ámbitos los toca. No debemos pasar por alto que Dios tiene también para su Iglesia en este siglo y en los próximos pruebas y dificultades. Y sin duda habrá otro y otro y otro horno para la Iglesia, sin duda, sin duda. ¿Dónde estaba el corazón de estos jóvenes en medio de la prueba? ¿Estaban preparados o les pilló desprevenidos? Pues parece que no les pilló desprevenidos. ¿Dónde podría ser encontrada la verdadera adoración y el temor de Dios ese día en Babilonia, en la llanura de Dura? ¿Dónde? ¿Estaba entre aquellos cuyos rostros besaban el suelo, inclinados ante la estatua? ¿O estaba en aquellos que se mantuvieron firmes y que luego caminaron con el Hijo de Dios en el horno? ¿Dónde estaba la razón de todo aquello? ¿Dónde estaba la victoria? ¿En aquellos que se mofaron y enviaron a la muerte al dador de la vida? ¿O en aquel que fue colgado en la cruz, pero a quien Dios nos dio como príncipe y salvador para el perdón de pecados? Porque de aquella muerte vino la vida, de aquel sufrimiento vino nuestro consuelo, de aquella obediencia vino nuestra justicia. Cristo se enfrentó a los poderes del pecado, de la muerte y del diablo, y los venció en la cruz para darnos a nosotros la libertad. Y esto entonces, ya que nos ha dado la libertad y nos ha dado la vida, esto lleva responsabilidades, porque ahora somos nosotros los que debemos llevar la luz para iluminar las conciencias oscurecidas por el engaño y traer luz también, como hizo Cristo, a las naciones.
Todos en los lugares a los que pertenecemos podemos llevar luz y debemos llevar luz. Nabucodonosor pudo ver en este horno infernal a uno que parecía el Hijo de los dioses, dice él. Pero ¿qué vemos nosotros cuando comparamos este pasaje con el Calvario? ¿Qué podemos ver aquí? ¿No vemos al Hijo de Dios en el horno ardiente? Porque eso sí que era un horno. ¿No encontramos también cómo el Señor nos visitó entrando en el horno de fuego por nosotros para darnos la salvación? Las llamas del infierno nunca pueden salir de ese lugar, pero nuestro Señor entró en el infierno del Calvario voluntariamente, por amor a nosotros. Entró en el infierno de la separación de Dios para que nosotros, que éramos sus enemigos y estábamos alejados, hayamos sido llamados y podamos pasear con Él en el reino de los cielos. No en el infierno, en el reino de los cielos. Fijaos cómo Babilonia decidió celebrar una fiesta en la llanura de Dura para reconocer el poder de su Dios bajo pena de muerte. Y fijaos cómo en el Calvario Dios determina mantener un acto solemne para conmemorar su gracia y traer la vida. Vaya diferencia. Un decreto de muerte, un decreto de vida. Ahora que en Cristo se nos ha dado una identidad como hijos de Dios, sí que se nos indica el ejemplo de estos tres jóvenes. Tenemos un ejemplo de tres veinteañeros que fueron valientes contra lo que el mundo les quería imponer, contra el engaño del poder que quería dominar sus conciencias, y cómo lucharon por mantener el nombre de Dios firme en medio de aquella generación, a pesar de una pena de muerte sobre sus cabezas. Pues este es el ejemplo que tenemos. Tenemos el ejemplo de Cristo para llegar a la cruz y sufrir en nuestro lugar y pagar por nuestro pecado, cumpliendo así con todas las demandas de la ley, y tenemos ejemplos de otros hombres de Dios a lo largo de la historia que han sabido servir con fidelidad y honor al nombre de Cristo. Así que tenemos muchas cosas que anotar y muchas cosas que recordar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra estos ejemplos que nos llevan a ver los compromisos que debemos asumir, la voluntad determinada que tienes de proteger a tu pueblo, sea cual sea la situación en la que estemos. Y aunque en la mayoría de los casos no seremos librados del horno de fuego literal en el que estuvieron estos tres jóvenes, sí que somos muchas veces librados del horno espiritual en el que podemos caer en el engaño de nuestro corazón, en el engaño de este mundo y en todas las maquinaciones que Satanás tiende para enredarnos. Así que te suplicamos que nos ayudes, que nos sigas asistiendo por medio de tu Espíritu, que levantes nuestros corazones, que ilumines nuestra mente, que nos sigas dando de tu palabra para saber el camino por el que tenemos que andar. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.